Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener hoy una nueva enseñanza bíblica. La semana pasada, pues no pude compartir con ustedes. Estaba atendiendo una preparación que tenía que tener para el trabajo, una prueba que tenía el día lunes. Así que luego disculpas por no poder conectarme la semana anterior. Pero aquí estamos de regreso ya para compartir con ustedes un ratito de Biblia y de historia. Hoy va a ser más historia que Biblia, porque vamos a hablar de la Reforma Protestante. Estamos en el mes de la Reforma Protestante, el mes de octubre, y 31 de octubre de 1517 se da el inicio de este movimiento renovador, ¿verdad? Que recupera la pureza del Evangelio, luego de muchos siglos de ignorancia, supersticiones, dogmas y enseñanzas extrañas, extrabíblicas, que habían desviado el mensaje puro de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sentirnos eh, muy identificados, no me gusta decir la palabra orgulloso, pero sí muy identificados con ese tema, la reforma protestante. Yo prefiero llamarla la reforma religiosa, ¿verdad? Porque el término protestante pues es muy, digamos, muy circunstancial de un punto, digamos, de toda esta sucesión de eventos que hubo en el siglo XVI, eh, pero realmente enfocarse, eh, digamos, en el tema protestante, en el término protestante, me parece que es mejor llamarlo de otra forma, la reforma, simplemente la reforma de la iglesia en el siglo XVI, eh, el rescate de la pureza del evangelio. Por eso somos evangélicos, porque predicamos el evangelio, no predicamos otra cosa, no predicamos eh, tradiciones, no predicamos lo que alguien dijo por ahí, no predicamos las visiones de algún apóstol o profeta, no, 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 predicamos a Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo y el Evangelio de Cristo. Pero bueno, esto que hoy tenemos y hoy disfrutamos, el tener una Biblia en nuestro idioma, la podemos leer cuando queramos, eh, que podemos eh, conocer de manera personal a Dios, no a través de una institución jerárquica, piramidal, sino una relación de corazón a corazón con Dios, por medio de su Santo Espíritu. Todo eso que hoy tenemos se debió a la acción valiente de hombres que se atrevieron a desafiar la religión de su tiempo. Así como el Señor Jesús se atrevió a desafiar a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los, a los sacerdotes, a los líderes de su tiempo. Ellos estaban bien, según ellos, en lo que estaban eh, enseñando, diciéndole a la gente, en sus rituales. Pero el Señor fue muy severo y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, por fuera se muestran limpios, por fuera se muestran eh, maravillosos, pero por dentro están llenos de muerte, de descomposición, de podredumbre. Así estaba la iglesia en aquel tiempo, llena de podredumbre. Y estos hombres que a lo largo de los siglos se han levantado para señalar la corrupción de una institución jerárquica que ya no representaba al mensaje de Cristo. Es lo que celebramos en este mes, la reforma protestante. Pero mis amados, debemos entender, porque vamos a hablar en estas semanas, vamos a hablar un poquito de la reforma protestante
Y vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos, ¿verdad? ¿Cómo surge esto? Y pues vamos a hablar de las solas, las 5 solas que conjugan la doctrina, no la doctrina protestante, la doctrina bíblica. La doctrina bíblica fue agarrar la Biblia, desempolvarla y descubrir lo que ahí está. Así como en los tiempos antiguos, reyes del antiguo Israel, como Josafat, me parece que fue uno de ellos, redescubrieron, digamos, limpiaron el templo y descubrieron el libro de la ley y leyeron el libro de la ley. Y se dieron cuenta que Israel se había olvidado del libro de la ley. Y esos reyes, unos poquitos reyes eh, de del Israel antiguo, eh, decretaron que no, había que volver a las raíces, había que volver al libro de Moisés. El pueblo israelita se había desviado en costumbres y prácticas, pero no, o sea, la base misma, la sustancia, las sagradas escrituras, en los libros que dejó Moisés, estaban olvidados. Exactamente lo mismo pasó en la cristiandad. Exactamente lo mismo. La Biblia quedó relegada ya, ¿verdad? En latín, un idioma que ya la gente ni hablaba, ni nadie entendía nada. Enterrada bajo siglos de bulas y encíclicas y manifiestos y tradiciones y cosas que nada tenían que ver con la Biblia hasta que alguien la leyó y dijo, la Biblia enseña otra cosa, este es el verdadero mensaje de la Biblia, no ese montón de tradiciones, esto es lo que Dios verdaderamente nos dejó. Hay que desenterrar la Biblia, hay que rescatar el mensaje de la Biblia y dejar atrás todo lo demás, todos los agregados que el hombre le ha hecho a la doctrina cristiana y dejar únicamente la Biblia como fuente de luz y verdad. Estamos en el siglo XV. El siglo XV abarca del año 1401 al año 1500. Es un siglo de grandes cambios. Se deja atrás la Edad Media. Se desarrolla un aparato, una invención que va a marcar el rumbo de la humanidad, el destino de la humanidad. Estoy hablando ni más ni menos de la imprenta. En 1456 Juan Gutenberg crea la imprenta. Ya a partir de ahora los libros ya no se van a hacer a mano, sino que ahora se van a hacer en la máquina, en la imprenta. Imagínense lo que costaba conseguir un libro en aquellos años, porque todos eran escritos a mano. Eran carísimos, eran escasísimos. Un solo libro, copiar un solo libro, tardaba años. Ahora con la imprenta se podían hacer miles en poco tiempo. La imprenta va a jugar un papel fundamental porque 50 años después, ya en el siglo XVI, otro alemán, Martín Lutero, va a usar la imprenta, esa imprenta que un paisano suyo, Juan Gutenberg, había creado unos 50, 60 años más atrás para divulgar sus ideas. Pero no nos vayamos todavía, no hablemos de Lutero todavía, hablemos del contexto previo. El primer libro en ser impreso por Juan Gutenberg justamente fue la Biblia, el libro más hermoso y maravilloso de la historia. La Biblia fue el primer libro en ser impreso, pero impreso en latín. Y ya la gente en el siglo XV, XVI, ya no hablaba latín. Era una lengua muerta. Ya se habían desarrollado otras lenguas locales, ¿verdad? Y ahí, más bien, es cuando empiezan a surgir lenguas como las lenguas romances, luego sería el francés, el español, el italiano, el portugués,
y otras lenguas europeas, como el propio alemán. Estamos en una época de cambios. También el hecho del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, el descubrimiento de América por parte del europeo. El europeo no sabía que existía un continente completo que abarcaba todo, de norte a sur, todo el planeta, el continente americano. Y eso causó un impacto tal en el hombre europeo, que, o sea, eso le trastocó su mentalidad. O sea, es esto. Estamos descubriendo cosas que no sabíamos que existían. Y el hombre empieza a dejar atrás todos los miedos y mitos de la Edad Media. Miedos y mitos que fueron alimentados en gran medida por la Iglesia Católica medieval. Pero antes de Lutero y antes de Gutenberg inclusive, otras personas, otros hombres, ya habían planteado cambios, ya habían descubierto el mensaje verdadero de la Biblia, ya habían tenido chispazos, y esos son los pre-reformadores, y casi nadie los conoce. Los voy a citar rápidamente. El primer pre-reformador fue Pedro Balto. Pedro Balto vivió desde el año 1140, según se cree, que nació, hasta 1205, que era un comerciante rico de Lyon, Francia, y que tuvo acceso, tuvo acceso a la historia de Jesús y del joven rico. ¿Lo recuerda usted? ¿Verdad? El joven rico que se ufanaba, que él había cumplido una ley y eso. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y hace los pobres. Y ese fue triste. Él se fue triste porque en su corazón no reinaba Dios, sino las riquezas. Esto impactó a Pedro Balto. Esta historia le impactó a él. Y él empieza a investigar, a leer la Biblia. Pero no solo a leerla, sino a traducir partes de la Biblia. De la Vulgata, ¿verdad? La Biblia de la Vulgata en latín al idioma de su tiempo. Y él, con su dinero, con sus recursos, envió mensajeros de pueblo en pueblo para que leyeran la Sagrada Escritura a quienes no sabían latín. Ellos eran como vendedores ambulantes. Y cuando la gente preguntaba, bueno, ¿y qué más me ofrece? ¿Qué más me ofrece? Ah, yo tengo tesoros espirituales. ¿Qué es eso? Son pasajes de la Biblia. ¿Quiere uno? Vea, aquí ando, mire, aquí ando un pasaje, aquí ando un papelito con un texto bíblico traducido a nuestro idioma. ¿Quiere que se lo lea? Y dice esto y esto y esto. Y la gente tiene acceso a escuchar en su idioma porciones de la palabra de Dios. Otro gran hombre fue Juan Wycliffe, teólogo y filósofo inglés, que vivió el año 1320 a 1384. Él tradujo la Biblia al inglés de su tiempo. No pudo terminar la traducción de la Biblia, eso lo hizo Guillermo Tyndale unos años después. Pero Wycliffe niega la transubstanciación, niega que, bueno, lo que enseñan los católicos, que la hostia es la presencia real del cuerpo de Cristo ahí, y que el vino es la sangre de Cristo ahí, literalmente. Wycliffe dice, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a leer eso? Jamás. Él niega la transubstanciación, él niega el papado, él pone por delante la Biblia antes de cualquier otra fuente, lo que se conoce como el biblicismo. El biblicismo. En la Biblia está la salvación y no en la iglesia, no en una estructura jerárquica. Y por eso Wycliffe fue condenado a la hoguera. Él no murió en la hoguera,
murió de causas naturales, pero años después su cuerpo fue desenterrado y quemado en una hoguera. El tercer reformador fue el checo Juan Hus. Vivió el año 1370 a 1415. Era un párroco, profesor universitario y connotado predicador que también cuestionó la autoridad del Papa. Fue influenciado por la ciudad de Wycliffe 100 años antes que él. Predicó en el lenguaje del pueblo y este sí murió quemado en la hoguera. Y él, al morir quemado, antes de ser quemado ahí en la hoguera, dijo una frase que fue profética. Hoy están matando un ave, pero aquí se levantará después un cisne que dirá las verdades. Y eso, sin saberlo él, estaba profetizando que pocos años después, un siglo después, otro hombre se iba a levantar a predicar el evangelio y no lo iban a poder detener. Ese hombre iba a ser Martín Lutero. Finalmente tenemos a Jerónimo Savonarola, que vivió en el año 1452 a 1498. Italiano él, teólogo y sacerdote italiano, muy influido por Tomás de Aquino. Él creó sus hogueras de las vanidades, donde llamaba a la gente a quemar todas esas cosas vanas, maquillajes, pinturas, libros o edificantes, etcétera. Criticó al Papa y fue condenado a la hoguera también. Savonarola, digamos, no estableció una doctrina propiamente, pero sí cuestionó, repito, las prácticas corruptas de su tiempo. Todos los reformadores, pre-reformadores, tuvieron en común lo siguiente. Todos condenaron la inmoralidad de la Iglesia Católica. Todos condenaron la doctrina de las indulgencias, que es la compra de la salvación con dinero. Todos condenaron los abusos de la Iglesia Católica. Algunos de ellos, bueno, todos fueron excomulgados. Y Wycliffe y Savonarola fueron quemados en la hoguera. Perdón, Hus y Savonarola fueron quemados en la hoguera. Ninguno se retractó de sus ideas. Todos se permanecieron firmes a pesar de la oposición y de las amenazas y de la violencia del clero católico. Todos rescataron la autoridad de las escrituras y la predicación en el idioma de la gente. Y estos grupos, los valdenses, los seguidores de Pedro Balbo, los largos, los seguidores de Wycliffe, llamados los largos, y los jositas, los seguidores de Juan Hus, se adhirieron después al movimiento reformado. Estamos recordando la época de la reforma protestante. Estamos en el mes de la reforma y estos grandes hombres deben ser recordados también, porque abrieron brecha, porque fueron como Juanes Bautistas, que clamaron en el desierto, que dieron una voz, ¿verdad? Allá solitaria tal vez, pero impactó y preparó el camino para el cambio que vendría después, para el cambio, para el redescubrimiento de las verdades bíblicas, de que la salvación no se gana por obras, no se gana con limosnas, no se gana con dinero, no se gana con una institución jerárquica. La salvación la ganó Cristo. Y por medio de la fe en Él es que tenemos acceso al trono celestial. Continuamos la próxima semana. Dios les bendiga.